Hola, hola chicos, ¿ya se encuentran nuevamente en clases? Sí, jefe. Ya. Y ahora vamos a hablar respecto a unos ciertos puntos en cuanto a una clasificación de los alimentos que se llega a utilizar en forrajes. ¿Ya? Entonces vamos a colocar como título clasificación de alimentos. Generalmente, los alimentos más utilizados en la alimentación del ganado, vamos a clasificarlas de manera bien sencilla. En alimento forrajero, alimento concentrado, suplementos y aditivos. ¿Ya? ¿Qué es un alimento forrajero? Un alimento forrajero es todo alimento vegetal, fresco, seco o ensilado destinado a la alimentación de los animales. Ya es todo alimento vegetal, fresco, seco o ensilado destinado a la alimentación de los animales, en el cual tienen una característica de ser voluminosos y con alto contenido de fibra. ¿Ya? Entonces, generalmente, estos alimentos forrajeros llegan a presentar la característica de que llegan a generar un alto contenido de volumen y de la misma manera fibra. Esto está relacionado con que con el momento apropiado de la realización de la cosecha, en el cual hemos podido observar en el video que ustedes han debido ya observar, de que en la etapa vegetativa las características nutricionales y composición química de los forrajes llegan a presentar mejores características o mejores datos, podríamos decirlo, como por ejemplo en el porcentaje de proteína y un número mayor o un porcentaje mayor tanto de hojas como minerales en una primera estadía de la etapa fenológica, en el cual una vez que va generando un mayor desarrollo fenológico de la planta, todas estas cualidades o características, tanto en proteína, minerales, hojas, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir disminuyendo. Pero de la misma manera, el porcentaje de tallos, el porcentaje de fibra y lignina, que son carbohidratos estructurales en la planta, van a ir aumentando, ¿no? Entonces va a haber un mayor desarrollo de qué? De tallo, y al generar mayor desarrollo de tallo, esto implica que va a haber un mayor porcentaje de carbohidratos estructurales que van a llegar a tener menor digestibilidad tras el consumo del animal. Entonces se traduce en mayor fibra lignina en los animales, ¿no? Entonces,
Es por ello que se tiene un momento apropiado para la realización de esta cosecha, que es cuando se llega a tener un buen volumen de forraje, de biomasa, pero de la misma manera un buen porcentaje en cuanto a las características nutricionales de la planta para que lo consuma el animal. Si realizamos, por ejemplo, nuestra cosecha cuando se está yendo de espigamiento a floración completa, en el caso de una gramínea, ¿qué es lo que va a pasar? Los porcentajes de proteína van a ser bajos. De la misma manera, las hojas van a ir secándose ya, porque ya está llegando a su etapa fenológica final de la planta. Va a perder hojas, el tallo se va a volver más lignificado, más duro, entonces los porcentajes de lignina van a crecer, se va a engrosar el tallo, el porcentaje de tallo va a llegar a ser mayor, etc. De la misma manera, el porcentaje de minerales van a ir perdiéndose tras la pérdida de hojas, etcétera, o de la misma manera el uso de estos minerales y de estos carbohidratos no estructurales se van a ir en qué? En la generación del fruto de la planta, que a nosotros no nos interesa tanto porque no estamos haciendo producción de semilla, ¿no ve? Entonces vamos a tener un forraje de menor calidad, menor, menores valores nutricionales que requerimos. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, ¿no ve? Entonces, los forrajes en nuestro medio constituyen la base de la alimentación en los animales y para ello, para sacar el máximo beneficio, primeramente debemos aprender a combinar esos dos elementos que ya se les he explicado. Uno que es la calidad, ¿no? La calidad que estamos viendo, pero de la misma manera la cantidad de forraje. Con ello vamos a tener una buena cantidad de forraje en el cual pueden alimentar de buena manera al animal. Ahora, un buen equilibrio entre la calidad y cantidad de forraje se consigue cosechando en el momento apropiado, por ejemplo, en el caso de un forraje, en el momento apropiado que se tiene que realizar la cosecha. ¿Y esto cuándo es? Por ejemplo, en el caso de las leguminosas, a ver, vamos a preguntar ahora vamos por abajo. Irse y Alejandro. ¿A qué nos referimos con plantas leguminosas? Un ejemplo. Tintaya, Alejandro. Uno. Buenas, doctor. No, no le escucho muy bien. Estoy como que entrecortado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya. ¿A qué nos referimos con una planta leguminosa? O un ejemplo de una especie leguminosa. Eh, eh, no, doc. Creo que eh, la, ar- la alfalfa, algunos como la arveja también. Ya, ya, muy bien, Natalia. Te ha costado, pero la has atinado.
Sí, A ver, tenía miedo. muy bien, Natalia. Ya, entonces hemos hablado de que las leguminosas presentan algunas ciertas características, ¿no? Raíz pivotante, hojas trifoliadas, atentafoliadas, de la misma manera llegan a tener una floración, generalmente eh, flores papilonadas, etcétera, en el cual todas estas características llegan a ser de una leguminosa, pero muy aparte de ello, estas tienen la característica de fijar nitrógeno en el suelo con la asociación de lo que es un, una bacteria que es Rhizobium, o puede ser también Bacter, existen diferentes géneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la alfalfa, el momento apropiado para realizar esta cosecha, el punto de equilibrio donde se tiene buenas características nutricionales y de volumen del forraje, es cuando se encuentra entre un 10% a 15% de floración. ¿Ya? Es decir, nos vamos a fijar nosotros en nuestro campo de sembradío y si en la alfalfa, en nuestro cultivo, se encuentra las, sus flores que son medio moraditas, otras que son medio rojizas, etcétera, existe una floración del 10 al 15% que ya se notan las flores en el cultivo, es momento de realizar el corte, ¿ya? Porque la altura puede llegar a variar desde sus 25 centímetros a 45, 50 centímetros, ¿no? Entonces, tanto la altura no es un parámetro, porque puede llegar a desarrollar más, pero en el momento ya de la floración, de un 10% a 15%, es momento de realizar la cosecha, ¿ya? Es por eso que estamos evitando nosotros la generación de qué? De esta semilla. ¿Ya? Y en el caso de las gramíneas, a ver, ahora sí, Alejandra, Tintaya. Tintaya, Alejandra. ¿Cuáles son las características de una gramínea? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Soy el apellido. Soy el apellido. Buenos días, ingeniero. He entrado con otro usuario de, bueno, con otro. eh, ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cuáles son las características de una gramínea? Dame dos características por lo menos. ¿Cuál es entonces tu nombre de usuario verdadero? No soy. Las características de una gramínea. Sí, dos características. Em, eh, Sería los que el tallo es cilíndrico, Mm, o más o menos. más o menos, ya te estás cerca. La mayoría pero tiene tallo cilíndrico. No he visto el tallo cuadrado. Sí, sí. Bueno, ingeniero, entonces no podría responder a su pregunta. Va a Ya. disculpar. ¿Y tu nombre completo? Con crecimiento. Mi nombre Sí, sí, tu nombre. es Juanca Alques Abigail Maday. Juanca Abigail. Sí, 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 ingeniero. Ya. Rudy Kevin. Sí, Inge. ¿Cuáles son? Dame dos características de una gramínea. Mm, El tiempo de crecimiento, Ya, a ver, dime el tiempo de crecimiento.
son estacionales. O sea, puedes, varían entre meses, creo que son meses. Los siembras en diciembre y los cosechas en abril o por ahí. Y otra característica es que te presentan espigas, Ya, muy bien. vulgarmente. Sí. Ya, perfecto. Ya está bien, Kevin. Ya, a ver. Pero también tienen otras características. A ver, vamos a preguntar a Robert Brian Pérez. Sí, Inge. Dan las características morfológicas, ¿no? De De las sus gramíneas. Sí, exacto. Creo que las hojas tenían una forma tipo como corazón, algo por ahí era, y pueden ser largas, más largas que anchas. Ya, a ver, otra. Creo que su tallo era cilíndrico pero hueco, Ya, si muy no me bien. equivoco. Ya, muy bien, Robert. Vamos con la idea. Ya, las características de unas gramíneas que hemos dicho. Primeramente, las raíces, ¿no ven? ¿Cómo son las raíces? Las raíces no llegan a tener una raíz principal, ¿no ven? A ver, vamos a ver acá. No llega a tener que una raíz pivotante, es decir, una raíz principal, ¿no ven? Sus raíces llegan a ser, hemos dicho, fasciculadas, ¿no? Donde se van a llegar a generar su crecimiento en toda dirección. De la misma manera, llegan a presentar qué característica de tallo, un tallo que llega a presentarse en nudos y entre nudos. ¿No ven? Hojas, que hemos dicho? Hojas lanceoladas. Y de la misma manera que llegan a presentar lo que dijo Rudy, una inflorescencia tipo espiga o tipo panoja en el caso de las de la avena. ¿No? Entonces, son las características. Ahora, ¿cuándo se realiza esa cosecha en las gramíneas o en los cereales? Se realiza cuando generalmente estas sacamos, o sea, se llega a generar lo que es la parte de, de la inflorescencia, sacamos un granito y realizamos lo que es, llegamos a apretar entre ambos dedos índices el granito de, de las gramíneas, y si sale un líquido lechoso blanco, color blanquecino, que es el estado lechoso, digamos, del grano, es el momento preciso para la realización de la cosecha. ¿Ya? Entonces ya saben cuándo se tiene que realizar el momento apropiado de la cosecha. El alimento concentrado, ya, son alimentos, esto ya es otro subtítulo, ¿no? Los alimentos concentrados son alimentos ricos en elementos nutritivos y pobres en fibra. ¿Ya? Estos alimentos generalmente van a llegar a ser suplemento para los animales. Los concentrados pueden ser energéticos o proteicos, dependiendo de la proporción del nutriente en el cual se le va a llegar a proporcionar al animal. Esta va a contener cantidades altas de nutrientes, como hemos dicho, y se les va a dar o se les va a administrar al animal en volúmenes reducidos. ¿Ya? Entonces, por eso que se les llama concentrados.
Entonces, estos alimentos concentrados tienen una importancia total en la suplementación de la ración en época seca, donde los alimentos forrajeros verdes son escasos, ¿no ven? Muy aparte de eso, los animales, aparte de comer los alimentos forrajeros en esa época seca, tienen que consumir con cantidades adicionales de alimentos concentrados. ¿Con qué objetivo? Con el de balancear la deficiencia de nutrientes de los forrajes. Porque hemos dicho que cuando se realiza, por ejemplo, un heno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perderse algunas ciertas características nutricionales para los animales por la volatilización de algunos ciertos componentes de la planta o la pérdida, por ejemplo, de hojas, etcétera. Entonces ahí va perdiendo alguna cierta riqueza por parte de los forrajes. Ahora, los alimentos concentrados energéticos van a llegar a ser, por ejemplo, la cebada, avena, triticale, harina de maíz, afrecho, etc. Ahora, los alimentos proteicos, ya los concentrados proteicos, van a llegar a ser, por ejemplo, la alfalfa, la harina de alfalfa, torta de soya, harina de sangre, etcétera, que muy pocas veces he visto que se les da eso a los animales, pero generalmente llegaría a constituir ese tipo de alimentos como proteicos. Los alimentos o los suplementos. Los suplementos van a llegar a ser sustancias utilizadas para mejorar el valor alimenticio de los forrajes y de los concentrados. Los principales suplementos van a llegar a ser minerales y vitaminas, que generalmente siempre se requiere para la parte nutricional de la vida. La deficiencia, por ejemplo, de nutritiva es aún más notable en la época seca, cuando los forrajes llegan a ser fibrosos y carentes de nutrientes. Entonces es ahí donde se tiene que dar esa suplementación de nutrientes para evitar que la deficiencia nutritiva. Entonces, estos suplementos como los minerales, ejemplo, la sal mineral, etcétera, en la formulación de raciones que ustedes deben estar haciendo, no debe de exagerar la dosis establecida del producto, porque puede llegar a generar algunas ciertas contraindicaciones para el desarrollo del animal. Y por último, los aditivos. ¿Y qué son los aditivos? Van a llegar a ser un conjunto de ingredientes o sustancias que se agrega al alimento básico en pequeñas cantidades sin tener la necesidad de generar, digamos, o mejorar algunas ciertas propiedades alimenticias, sino más que todo se le da para qué, para que llegue a ser más palatable para el animal, es decir, para incentivar el consumo del alimento. Entonces, en el mercado va a existir una serie de diferentes aditivos como antioxidantes, antibióticos que se les da conjuntamente con el alimento a los animales. ¿Para qué? Para también llegar a generar, digamos, algo de la parte de sanidad. O también se le puede dar un aditivo bien conocido y que generalmente se lo utiliza en el altiplano, es la melaza, ¿no? La chancaca, que eso se llega a generar. ¿Para qué? Para dar mayor palatabilidad al animal, al alimento del animal, y con ello exige un mayor consumo por parte.
Luego, una vez observando todo ello, tenemos que ver algunas ciertas sustancias nutritivas o nutrientes. Por ejemplo, la energía, la proteína, los minerales, vitaminas, agua, etcétera, de lo que acabamos de hablar, eh, van a llegar a ser utilizados por los animales. ¿Para qué? Para cumplir diferentes funciones fisiológicas. ¿No ven? Es lo que hemos hablado igual, como ser mantenimiento, el mantenimiento fisiológico por parte del animal, la producción, ¿no? Pues leche, carne, etcétera, su crecimiento y desarrollo, y por último, la reproducción, donde los mayores requerimientos nutritivos del ganado van a llegar a ser lógicos de agua, seguido por la energía y la proteína. Ahora, ¿por qué la energía? Porque sabemos que al realizar, digamos, el pastoreo, etcétera, va a requerir mayores porcentajes de energía en el cual ellos van a gastar al realizar ese recorrido de realización del pastoreo. Y de la misma manera de proteína, ¿por qué? Porque va perdiendo con ello también lo que es eh, la parte muscular por parte del animal. Entonces la proteína va a realizar una contingencia en cuanto a esa pérdida existente por parte del animal. En cambio, los minerales y las vitaminas van a llegar a ser requeridos en pequeñas cantidades debido a que esos son solamente algunos ciertos eh, suplementos que requiere el animal. ¿Para qué? Para su desarrollo normal, digamos, de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, viendo todo ello, vamos a definir que la energía es la capacidad para realizar trabajo expresado en calorías, ¿ya? La energía generalmente va a provenir ¿de qué? De los carbohidratos y las grasas. Y estas generalmente las vamos a tener en los forrajes, como hemos dicho, ¿no? Porque llegan a ser más fibrosos. Ahora, esta energía lo va a utilizar el animal ¿para qué? Para, para desarrollar las siguientes funciones. Estas las funciones ya de la energía, ¿no? Primero va a mantener el tejido, los tejidos de su cuerpo, ¿ya? Un segundo punto va a producir y mantener calor de su cuerpo, ¿no? De su organismo. Entonces, acá en el altiplano, por ejemplo, se requieren mayores tasas de energía. ¿Por qué? Por las mismas condiciones climáticas que preceden, ¿no? Para mantener la circulación de la sangre, para reproducirse y producir diferentes subproductos diariamente. En este caso puede llegar a ser leche, etcétera, en caso de los bovinos. Ahora, la deficiencia de esta energía muchas veces pasa inadvertida, ¿no? Pero generalmente esto se va a llegar a expresar ¿con qué? Con una pérdida de peso, algunas ciertas deficiencias en lo que es algunos procesos fisiológicos en los animales, o de la misma manera en bajos niveles de rendimiento en la parte de la producción del animal. Entonces es ahí donde se va a expresar esta falta de energía o esta deficiencia de energía. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos?
Ya. En el caso de las proteínas vamos a indicar que son las sustancias nutritivas formadas en su mayor parte por aminoácidos, ¿ya? Son las sustancias nutritivas formadas por los aminoácidos. En su estructura siempre contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es la parte esencial para la proteína. Y muchas veces acompañado de algunos ciertos átomos o moléculas de azufre y fósforo. Entonces, generalmente, por ejemplo, en este ejemplo de la alfalfa, llega a presentar las mismas características de desarrollo tecnológico, pero de la misma manera la pérdida de algunos ciertos componentes vegetales en base al desarrollo tecnológico de la planta. Entonces, para aprovechar al máximo, por ejemplo, en el caso de la alfalfa, que es un alimento proteico, deben ser cegados en el punto óptimo, ¿no ven? De la planta. Hemos dicho que es cuando llega a tener un buen volumen, un buen desarrollo fenológico y desarrollo de biomasa, pero de la misma manera tiene que llegar a contener buenos contenidos o características nutricionales por parte de la. Entonces, con ello podemos llegar a generar esta suplementación con estos alimentos eh, proteicos, ¿no? Ahora, como hemos dicho, ¿no? Entre los alimentos con mayor contenido de proteínas, la alfalfa y algunos que utilizan, por ejemplo, semilla de algodón, pero eso ya generalmente más en el Santa Cruz, Beni, etcétera. Afrecho podemos utilizar tanto como energético, pero también puede llegar a ser suplementado con alimentos proteicos. Torta de soya, que es muy utilizado. Harina de alfalfa, que igual como hemos dicho. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la deficiencia de proteínas? En la alimentación va a ocasionar o ocasiona un crecimiento lento en los animales, abajo. Y los niveles de la misma manera reproductivos y de producción bajan en cuanto a esta deficiencia de proteínas. Los minerales. Los minerales vamos a indicar que son elementos inorgánicos que se presentan como sales o elementos orgánicos en la parte vegetal del forraje, ¿ya? Entonces, no solamente los minerales van a llegar a ser suplementados, sino de la misma manera estos minerales se encuentran dentro del forraje, pero en poca proporción. Los minerales, como otros nutrientes, no pueden ser sintetizados por el animal, necesariamente tienen que ser suministrados en el alimento, ¿no? Sin embargo, aunque su requerimiento en comparación con otros nutrientes es menor, es más bajo, son muy importantes. ¿Para qué? ¿Cuáles son sus funciones? Primero va a mantener la salud de los animales, ¿no ven? Requieren cierta vitamina, por ejemplo, en el caso de los cuyes en animales menores, se requiere la vitamina C, ¿para qué? Para evitar lo que es la parálisis de las extremidades, en el caso de extremidades inferiores o superiores de los cuyes, ¿no? Entonces, cuando existe esta deficiencia de minerales y de forraje verdes, presentan estos problemas, en el caso de los cuyes. Aparte de eso, ayuda o eleva las tasas de crecimiento en los animales. Regula una tasa de reproducción normal,
en el caso de los animales, y la producción también, tanto de leche, carne, etcétera, llega a ser más estable. Ahora, estos minerales se dividen en dos grupos o en dos categorías. La primera categoría la vamos a hablar como macronutrientes. Los macronutrientes van a ser requeridos, son minerales que van a llegar a ser requeridos en mayores cantidades, ¿ya? Como ser el calcio, fósforo, sodio, etc. En el caso también el magnesio, el cloro, el potasio, el azufre, ¿ya? A ver, nuevamente, los macrominerales van a llegar a ser calcio, fósforo, sodio, magnesio, potasio, azufre, cloro. ¿Y cuáles son las funciones de estos macrominerales? Ojo, esto es pregunta de examen, chicos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del calcio y fósforo, van a estar encargados de la formación de los huesos. Van a ser componentes esenciales para la parte de la producción de leche y asegurar el buen funcionamiento del aparato reproductor de la vaca, tanto de los machos como de las hembras, ¿ya? Sus genitales. Ahora, en el caso del sodio, potasio, cloro, son componentes que se encuentran en la sangre. Entonces, estos componentes van a llegar a ayudar en ella, ¿ya? En la sangre, la saliva, en la parte hormonal, en las hormonas de los animales, en los jugos digestivos, etcétera. Es decir, van a conformar la parte líquida del cuerpo del animal. ¿Ya? El segundo grupo son los microminerales. Y estos microminerales van a ser también llamados ¿qué? Oligoelementos. Estos oligoelementos, como ser el yodo, cobalto, hierro, selenio, silicio y zinc, son microminerales que requieren en pequeñas cantidades por parte del animal. Ya los animales alimentados con bajos niveles de minerales van a presentar los siguientes síntomas. Ejemplo, en el caso de las deficiencias de fósforo, por ejemplo, en el caso de los bovinos, van a presentar un celo silencioso y frecuente retrasos de celo. Es decir, la parte de los celos va a llegar a ser irregular en la parte de los animales. Entonces ahí estamos llegando a tener algunas partes negativas en cuanto al manejo de nuestros animales. En el caso de la deficiencia del calcio y magnesio, causa en las vacas o en los bovinos frecuentes retenciones de placenta y de la misma manera fiebre de leche, ¿ya? En el cual llega a expresarse como aquellas madres que no van a poder llegar a generar eh, leche, ¿no? Para las crías. Entonces, existe una irregularidad en cuanto a la producción de estos animales. Estos microminerales y macrominerales se
encuentran en los forrajes, pero en pocas proporciones. Entonces, por eso que muchas veces es necesario llegar a suplementarlas con algunos ciertos productos. El calcio y el fósforo deben ser suministrados, por ejemplo, en la ración, en una relación de 2 partes de calcio y 1 parte de fósforo. Entonces, son algunos ciertos parámetros en el cual se puede llegar a dar esta suministración de minerales. Vitaminas. Las vitaminas van a ser compuestos orgánicos complejos que van a ayudar en el funcionamiento normal del animal, ¿no? De la fisiología y morfología del animal. En cuanto al crecimiento, producción, salud de los animales, etc. Entonces, la mayoría de las vitaminas que se encuentran en la parte verde de los forrajes van a llegar a ser las vitaminas, por ejemplo, B, la K y la C. En el caso, por ejemplo, de las vitaminas, van a llegar a presentar una cierta función determinada. Tal es el caso de la vitamina A, que va a ayudar en el crecimiento, hacia grandes rasgos, en el crecimiento, reproducción y la resistencia a enfermedades de los animales. ¿No ven? Y esta se va a encontrar, por ejemplo, en la alfalfa verde. En la vitamina D es, podríamos decir que es una vitamina que es considerada antirraquítica. ¿No ven? Y su función es fijar fósforo y calcio en los huesos. Es decir, favorece una buena formación de la parte ósea del animal. Y esta vitamina se encuentra igual en las plantas verdes. La vitamina E va a ayudar en la fertilidad de los animales y en la parte hormonal. Y su ausencia provoca algunas ciertas enfermedades musculares dentro de estas, ¿no? Entonces, la deficiencia de algunas vitaminas son específicas y están relacionadas con su funcionamiento particular del animal, ¿no? Entonces, en la alimentación, tanto en los bovinos, camélidos, ovinos, etcétera, las vitaminas deficientes son las vitaminas A, D y E, ¿no ve? Y estas se manifiestan cuando los animales consumen forraje mal enificado, por ejemplo, expuesto al sol y de baja calidad. Entonces, por eso en el siguiente tema, después de su parcial, vamos a hablar respecto a los tratamientos post cosecha y algunas ciertas características que tienen que tener estos senos. Porque al realizar una prolongada insolación de estos forrajes por parte del sol va a provocar esta pérdida de nutrientes en los animales. ¿Ya? Entonces, la deficiencia de estas vitaminas, la A, D y E, van a llegar a expresarse como la falta de apetito, por ejemplo, en los animales, disminución de crecimiento y producción. Con ello, yo creo que tendríamos que hablar algunos ciertos otros componentes que es importante, que es el agua, por ejemplo, que sabemos que es de vital importancia para la nutrición del animal. Y aparte de ello, los animales pueden perder la grasa de su cuerpo y perder la mitad de la proteína de su cuerpo. Y aunque pueden seguir viviendo con ello, con esas deficiencias, un animal no puede vivir si llega a perder el 10% del agua de su cuerpo. Entonces, es por eso que hay que llegar a tener mucho cuidado respecto a la suplementación o a
a llegar a distribuirle agua a los animales en el momento apropiado. Porque de la misma manera, un animal deshidratado va a cumplir tasas fisiológicas muy bajas en cuanto eh, a la generación, por ejemplo, de fibra, masa muscular, etc. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta mucho, digamos, la cuestión del agua, no solamente los alimentos. El agua en el cuerpo, ¿qué funciones llega a cumplir? Facilito, ¿no? Es necesaria para la vida y la formación de las células del cuerpo. Otra función va a transportar sustancias nutritivas hacia las células del cuerpo. Regula la temperatura del cuerpo de los animales. Participa en los procesos digestivos y metabólicos. ¿No ven? Ahora, entre los factores que influyen en el consumo de los animales es lo siguiente. ¿No ven? La edad de los animales. Un ternero no puede llegar a consumir lo mismo, la misma cantidad de agua que un torete, por ejemplo, ¿no? El mismo peso vivo, el nivel de producción. Otro factor que influye en el consumo de agua es el clima, ¿no? Si hace mayor calor, va a consumir mayores tasas de agua que a diferencia de un lugar más frío. Y el tipo de ración, ¿no? Si el tipo de ración va a llegar a ser seca o va a llegar a ser húmeda, también va a generarle mayores condiciones para llegar a tomar más cantidad de agua o no. Las principales fuentes de agua para el animal, bueno, es el agua de bebida, el agua contenida en los alimentos y en menor proporción el agua que se obtiene de los procesos metabólicos. Y por último vamos a hablar respecto a la fibra. ¿Qué es la fibra? La fibra es una fracción de los carbohidratos, ¿ya? Es una fracción, un porcentaje de estos carbohidratos, en el cual se los llega a clasificar como la celulosa, hemicelulosa, lignina, etc. Que se encuentra en la pared celular de los forrajes. Esta fibra tiene la misma importancia que los otros nutrientes. ¿Ya? Entonces es igual de importante para mantener la salud y la producción. ¿Y qué funciones cumple? Primeramente, en el funcionamiento normal del aparato digestivo del animal. ¿Ya? Entonces, coadyuva en el funcionamiento fisiológico del aparato digestivo. De la misma manera ayuda a permanecer mayor tiempo los alimentos en el aparato digestivo por acción de los microorganismos. Es decir, existe una mayor ayuda a realizar una mejor síntesis de los alimentos. En el caso de los bovinos, alarga el tiempo de rumia, mantiene el pH adecuado en el aparato digestivo. Otro punto es que favorece al desarrollo de la flora microbiana, es decir, de los microorganismos en el aparato digestivo y con ello mejora el aprovechamiento de los alimentos. ¿Ya? Entonces, ya tienen algunos ciertos puntos de preguntas, chicos. Tocando todos
esos puntos y viendo cuál es la importancia de todos estos componentes nutricionales, vamos a calcular y vamos a hacer un pequeño ejercicio de cuánto de proteína cruda come un torete de 400 kilogramos. ¿Ya? Copien el problemita, por favor, sabiendo que los bovinos comen en promedio el 3% de su peso vivo en materia seca por día. Y aquí hay un dato bien importante. La concentración de la proteína cruda, por ejemplo, de los pastos tropicales, ¿no? Y al hablar de pastos tropicales estamos hablando de de las plantas C4, ¿no ven? Presentan con una concentración de 4 a 12% de proteína cruda. Podemos observar que su contenido de proteína cruda es relativamente bajo. Y en el caso, por ejemplo, de los climas fríos, que estamos hablando de qué? Plantas de la mayoría C3, ¿no ven? Los contenidos de proteína cruda llegan a ser del 18 al 30%. Es decir, los contenidos de proteína son mayores. Entonces, lo que nos está preguntando es cuánto de proteína cruda come un torete de 400 kilogramos. Para este caso vamos a utilizar las pasturas o pastos tropicales que tienen un rango de 4 a 12%. Para este ejemplo nosotros vamos a sacar un promedio de estos dos y vamos a decir que con la pastura que vamos a llegar a trabajar es de 8% de proteína cruda en materia seca. ¿Ya? Ese datito es importante. Y nuestro torete pesa, ¿cuánto? 400 kilogramos de peso vivo. Entonces nos dice, ¿cuánto de proteína cruda come un torete? Primero vamos a calcular la cantidad de kilogramos de materia seca que va a llegar a consumir el animal. Entonces vamos a indicar y vamos a decir, sabemos que nuestro bovino va a consumir el 3% de su peso. Entonces vamos a decir que va a consumir 3 kilogramos de materia seca al día por 100 kilogramos de peso vivo. ¿A ver? Eso nos está diciendo. Y si nuestro torete pesa 400 kilogramos de peso vivo, ¿cuántos kilogramos de materia seca va a comer por día? Entonces, hacemos el cálculo, ¿no ve? 400 por 3, 1200, dividido entre 100, 12 kilogramos de materia seca por día. Es decir, el torete va a consumir 12 kilogramos de heno, como se observa acá, por día. Una vez calculando la cantidad de materia seca que va a consumir por día, y sabemos que nuestro pasto tiene 8% de proteína cruda en materia seca, vamos a decir que de 100 kilogramos de materia seca que tenemos, 8 kilogramos son proteína cruda, ¿no ven? De ese 8% que tenemos de proteína cruda. De 100 kilogramos de materia seca del forraje, cada 100 kilogramos tiene 8 kilogramos de proteína cruda. Ahora, el torete come 12 kilogramos de materia seca. Entonces, ¿cuánto de proteína va a llegar a consumir en esos 12 kilogramos de materia seca? Multiplicamos 12 por 8 dividido entre 100. Nos va a dar igual a 0,96 kilogramos de proteína cruda animal día.
y eso se expresa en 900 gramos de proteína cruda que se le va a dar en esos 12 kilogramos de materia seca. 960 gramos por animal por día. Ahora, vamos a hacer un cálculo más. Vamos a calcular la cantidad de concentrado que se le va a dar al animal. ¿Para qué? Para cubrir el requerimiento para ganar 1 kilogramo de peso por día. ¿Ya? Entonces, según este datito se van a anotar y quiero que busquen este libro. El NRC, ¿ya? Existen diferentes parámetros o recomendaciones de nutrición en el cual indica que un bovino debe consumir 1.200 gramos de proteína cruda día para ganar 1 kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces tiene que comer 1.200 gramos de proteína cruda para ganar 1 kilogramo de peso. Como ya sabemos que al darle el forraje va a consumir 960 gramos de proteína cruda y el animal requiere 1.200 gramos de proteína cruda, vamos a hacer simplemente la resta. 1.200 gramos de proteína cruda que se requiere para ganar este kilogramo de peso, menos 900 gramos que ya se le ha proporcionado al animal. ¿No ven? Entonces realizamos la resta y ¿cuánto va a ser? 200 gramos de proteína cruda que tenemos que suplementar al animal en concentrado o en otro tipo de. Entonces, asumiendo que, que vamos a, que tenemos en nuestro stock un suplemento al 30% de proteína cruda, ¿cuánto de concentrado debe consumir el animal para completar la cantidad de proteína cruda al día? Entonces decimos, si tenemos, indicamos, ¿no ve? Un suplemento al 30% de proteína cruda, vamos a decir que de 100 gramos de concentrado, 30 gramos van a llegar a ser proteína cruda. Entonces, en esos 240 gramos de proteína cruda que nos falta suplementar, ¿cuánto de concentrado vamos a llegar a dar? Entonces decimos 240 gramos de proteína cruda por 100 dividido entre 30 nos va a dar 800 gramos de concentrado. Entonces lo que nos indica que tenemos que, aparte de darle estos 12 kilogramos de materia seca por día por animal, también tenemos que darle 800 gramos de concentrado para cumplir los requerimientos de proteína cruda para este torete. Sencillito, ¿no ven? Entonces, con ello ya generaríamos, digamos, llegaríamos a cubrir los requerimientos de los animales, o del animal, perdón. ¿No? Entonces, en base a eso ya calcularíamos la cantidad de la alimentación que se le va a llegar a dar a los animales. ¿Hasta ahí existe alguna duda, jóvenes, señoritas? Y que en caso de que yo quiera hacer
En caso de que yo quiera separar otro tipo de animal, ¿de dónde puedo sacar esto del NRC? Ya, este NRC es por si acaso, son como boletines, o como una revista exclusivamente de nutrición de los animales. O sea, aquí existe todos los requerimientos tanto de ovinos, bovinos, porcinos, etc. Desde aquí pueden llegar a sacar, les he pedido una tarea, ¿no ven? De indicar cuáles son los requerimientos nutricionales por tipo de ganado y por etapa de desarrollo. Es decir, cuando son terneros, cuando están, por ejemplo, en lactancia, etcétera. En todas las etapas de desarrollo del animal tenían que sacar su requerimiento. Entonces, uno de los lugares donde podrían sacar estos datos de requerimientos nutricionales es en la NRC. Y esto está en el internet, chicos. Entonces, pueden descargar de ahí. ¿Hay alguna duda más? Ya, les dicto. Un bovino, y esto igual me presentan el día de hoy, por favor. Un bovino come 3.5% de su peso vivo en materia seca por día. Si la concentración de proteína cruda es del, perdón, si la concentración de proteína cruda del forraje es del 18%, si la concentración de proteína cruda del forraje es del 18%, ¿cuánto de proteína cruda come un bovino de 550 kilogramos? ¿Cuánto de proteína cruda come un bovino de 550 kilogramos? Punto seguido. Sabiendo que un bovino debe consumir, 1.200 gramos de proteína cruda para ganar 1 kilogramo de peso, ¿cuánto de concentrado se debe suministrar al animal? ¿Cuánto de concentrado se debe suministrar al animal para cumplir su requerimiento? Ya, entonces ese es un ejercicio que lo van a hacer luego, ¿ya? Doctor, ingeniero, ¿puede repetir el porcentaje del peso vivo? 3.5. Si un bovino come 3.5 de su peso vivo en materia seca por día. Gracias. Ya. Ahora vamos a hablar respecto a la fertilización o la aplicación de fertilizantes en los suelos. ¿No ven? Ya, primeramente vamos a decir que un suelo está compuesto por 25% de agua,
25% de aire, 45% de mineral, es decir, de la parte sólida de la tierra. Entre ellos están los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes en el suelo, y un 5% de la materia orgánica. Muy aparte de ello, presentan diferentes horizontes, ¿no ve? Un primer horizonte donde va a existir una mayor actividad microbiana, un horizonte de transición, es decir, de cambio en el horizonte A y B, donde va a existir lixiviados existentes de esta formación de materia orgánica, residuos orgánicos, etcétera, en un horizonte B, donde son precipitaciones lavadas del horizonte A, ¿no? Entonces, igual que llega a tener algunas ciertas características y componentes nutricionales para la planta. Un horizonte C, ¿ya? Un horizonte, esta capa se refiere al horizonte, que es el fragmento de restos meteorizados de la roca madre. ¿Qué nos referimos con esto? Ahorita vamos a hablar. Y un horizonte D, que es una roca madre sin alterar, dice, ¿no? Esta roca madre es la estructura, es una roca impermeable por parte que se encuentra en las profundidades del suelo, en el cual esta roca madre ha dado origen a estos horizontes superficiales. Esta roca madre, ¿qué ha pasado? Se ha ido degradando, ha ido meteorizándose. A eso se refiere meteorización, que se ha ido llegando a degradar. Y ha ido formando este horizonte C, que llegan a ser fragmentos meteorizados. Es decir, ustedes alguna vez han debido cavar un pozo o han debido hacer un hueco en la tierra, ¿no ven? Donde han debido poder observar que en los primeros centímetros era bien suave. En el lapso del tiempo han ido bajando más, y han ido encontrando ya más piedritas, más grava, etc. Entonces, a ese horizonte se le llama un horizonte C, donde ya se ha ido fragmentando esta roca madre, donde es un horizonte impermeable. ¿Ya? Entonces son las características del suelo. Aquí se puede ver, digamos, en este gráfico, donde en los primeros horizontes se llega a tener mayor actividad microbiana, se llega a desarrollar de mejor manera, digamos, la planta, entre otros. Y este es el material original o la roca madre que se ha ido disgregando, ¿no? O sea, cumple diferentes funciones, entre ellas el suministro de animales, la purificación de aguas, ¿no? En el mismo suelo, al llegar a infiltrarse, entonces se purifica, ¿no? Un ciclo de nutrientes que llega a generarse en su mismo ciclo natural, retiene carbono, que ya hemos explicado, ¿no ven? Las raíces, etcétera. Una regulación del clima y es base para la vida humana, ¿no? Porque nos genera alimento, nos da nuestro lugar donde vivir, etc. Entonces podemos observar que el suelo llega a tener diferentes funciones importantes en diferentes ámbitos, pero este suelo a nosotros nos interesa en la parte productiva. Entonces vamos a indicar y vamos a hablar respecto a las labores culturales que se practican en la implementación de praderas. Y vamos a decir que la preparación del suelo es la remoción del suelo, ¿no ven? Pero está compuesta con ¿qué? Con el arado, rastreado y nivelado. Entonces, estos términos vamos a especificar de mejor manera. De los suelos y la aplicación de abonos para un buen establecimiento y desarrollo radicular de las plantas, desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la preparación del suelo, para que se llegue a generar un buen establecimiento del cultivo.
Entonces, hemos hablado sobre el arado que consiste en voltear las capas superiores de abajo hacia arriba con el propósito de ¿qué? ¿Por qué se hace este arado? Con el propósito de oxigenar los suelos, ¿ya? Eso por favor escriban, primero se oxigena el suelo, elimina las malezas y ofrece condiciones físicas apropiadas para el desarrollo radicular. Es decir, cuando rompe este suelo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generarse ¿qué? Condiciones apropiadas para que la raíz llegue a penetrar de mejor manera a este suelo y se arraigue. Estos generalmente se lo hacen en suelos húmedos, ¿no? En la época de la y puede llegar a ser de manera manual, con tracción animal, como hemos podido observar en el video. ¿No ven? De la misma manera se hace un subsolado. El subsolado, por ejemplo, se le realiza con esta herramienta del tractor, que es una práctica poco común en nuestro medio, pero consiste en arar el terreno a una profundidad de 25 centímetros. Esto se utiliza generalmente cuando los suelos están compactados y rompe la estructura o la capa del suelo. Entonces, eso generalmente se hace en suelos que llegan a ser muy compactados. Ahora, en ese tipo de suelos compactados, se recomienda realizar la siembra de alfalfa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es una de las plantas que presentan unas raíces pivotantes, ¿no ven? Que llegan a tener una raíz principal que llega a romper los horizontes o estructuras de algunos suelos compactados con mayor efectividad, podríamos decir. Pero de la misma manera, tenemos que llegar a realizar un rastreado, ¿no? Un rastreado. Y este rastreado es una labor, ¿ya? El rastreado es una labor que consiste en desmenuzar los terrones de tierra formadas durante el arado. Es decir, estamos hablando de este desterronado. Entonces, con ello podemos llegar a desmenuzar esos agregados de suelo mayores a menores. Y por último, se tiene que llegar a realizar una nivelación, es decir, tenemos que hacer un suelo nivelado que llegue a presentar una misma distribución uniforme de la capa de tierra. ¿Y qué es lo que pasa si es que no realizamos esta nivelación? Primero se van a encarpar las aguas de riego o cuando llegue a precipitar, ¿no ves? De las lluvias. Entonces eso va a perjudicar al desarrollo de la planta, uno, por el exceso de agua, y otro va a generar focos de infección para la planta, porque sabemos que los hongos se desarrollan ¿en qué? En lugares húmedos o muy húmedos, anegados por agua. Otro punto es que la distribución de las semillas no van a llegar a ser uniforme y muchas veces no se le va a lograr enterrar las semillas en el hoyo, en los hoyos, ¿no? Entonces, por ello tenemos que llegar a tener
cuidado con este tipo de actividades agrícolas, la preparación. Otro factor importante es la fertilización. ¿Y qué es la fertilización? La fertilización es la incorporación de elementos nutritivos, tanto de nitrógeno, fósforo y potasio, que son macroelementos, o fertilizantes químicos con la finalidad de mejorar la fertilidad del suelo y obtener altos rendimientos de forraje. Para realizar esta fertilización química, primeramente tenemos que llegar a realizar un análisis de suelo, que es importante para la generación de saber, digamos, qué tan fértiles están nuestros suelos o no. Una vez obteniendo los análisis de laboratorio, podemos llegar a calcular en base al requerimiento del cultivo cuánto tenemos que llegar a generar respecto a, o tenemos que suplementar los requerimientos nutricionales de la planta en base a un cierto abonado químico, como se puede observar acá, o un abonado orgánico, ¿no? Como se puede llegar a observar, que los mismos animales muchas veces llegan a incorporarse o con estiércol en las parcelas, ¿no? Entonces aquí podemos observar que existe una fertilización tanto química como orgánica, en el cual va a favorecer, en el caso, por ejemplo, de la fertilización química, llega a cubrir todo lo que son los requerimientos de la planta que requiere para su desarrollo, pero no así mejora en lo que es la nutrición, o perdón, las características o componentes físico, químico y biológico del suelo. Entonces, solamente la fertilización química va a aportar los nutrientes, ¿para qué? Para que la planta llegue a absorber. Muchas veces presentan o contraindicaciones la aplicación de estos fertilizantes, puesto que existen muchas veces, por la mala aplicación de estos fertilizantes, una toxicidad en los suelos. Mientras que, por ejemplo, los abonos orgánicos, un ejemplo, el estiércol de los animales que se proporciona como materia orgánica, aumenta, uno, la capacidad de retención de agua, disminuye los problemas de erosión, tanto de lluvia como del viento, favorece la aireación del suelo y el desarrollo microbiano en ello, e incorpora algunos ciertos elementos inorgánicos, tanto macronutrientes como micronutrientes. Entonces, viendo todo ello, recomendamos siempre aplicar estos abonos orgánicos para generar un desarrollo y una producción sostenible en lo que es la producción de forrajes. ¿Ya? Ahora, para generar, por ejemplo, este tipo de abonado, se recomienda, ojo, para abonos orgánicos, para estiércol, entre otros, de manera general se recomienda aplicar 1 kilogramo de abono orgánico, ya sea estiércol, humus, bokashi, etcétera,
por metro cuadrado de terreno. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. 1 kilogramo de abono orgánico o estiércol, etcétera, por metro cuadrado. Otra relación que se le puede dar en mayor cantidad, una camionada de estiércol de 60 quintales, ¿ya? Una camionada de estiércol de 60 quintales se puede incorporar a una superficie de 2.500 metros cuadrados. O 240 quintales de estiércol por hectárea de terreno. ¿Ya? Entonces son datos sumamente importantes. Ahora, de la misma manera, esta fertilización se puede llegar a hacer de manera combinada. Es decir, la fertilización química puede realizarse juntamente con el abonado. Si estos tienen algún cierto efecto, digamos, en cuanto a la mejora de rendimientos. ¿Por qué? Porque se tienen mejores condiciones en los suelos y de la misma manera se proporciona los nutrientes a la planta. Pero hay que evitar el uso excesivo de estos fertilizantes químicos. Entonces, para realizar la fertilización química, esta fertilización química, tenemos que utilizar una serie de factores, ¿ya? Y les dicto. Los factores que tenemos que llegar a utilizar van a llegar o tomar en cuenta son el tipo de suelos. El tipo de suelo va a ser la característica de un suelo para determinar la dosis de fertilizante a utilizarse. Va a ser la dosis de la característica de un suelo que determina la dosis de fertilizante a utilizarse. Y el potencial de fertilizante que contiene. ¿A qué se refiere con eso? El potencial de fertilizante que contiene. Es decir, que en un suelo arenoso van a ser más rápido, pueden llegar a ser lixiviados estos fertilizantes químicos que en un suelo arcilloso, ¿ya? Es decir, que en los suelos arenosos pueden llegar a ser lavados fácilmente, mientras que en un suelo arcilloso va a agarrar ese fertilizante en el suelo. 2. El tipo de cultivo. Chicos, hoy día un poquito nos vamos a sobrepasar las clases, ¿ya? Por favor, les pido. El tipo de cultivo. El tipo de cultivo va a llegar a ser que cada cultivo requiere un determinado nutriente, ¿ya? Entonces, este cultivo requiere de alguna cierta dosis o requerimiento para la realización de su desarrollo normal. Y 3, el tipo de fertilizante. Al utilizar un fertilizante es importante considerar la afinidad del fertilizante con las características del suelo. ¿Ya? Entonces, viendo todos esos puntos, esos 3 factores que tenemos que tomar en cuenta, vamos a hacer un ejercicio de fertilidad de suelos, ¿ya? O fertilización, mejor dicho, de suelos. Entonces, generalmente, los fertilizantes inorgánicos más comunes en su uso llegan a ser el sulfato de amonio, urea, que han debido escuchar siempre,
otro que es el superfosfato triple. En el caso de la urea aporta 46% de nitrógeno. En el superfosfato triple de calcio aporta 46% de fósforo, pero de la misma manera aporta 14% de calcio y 1.4% de azufre. En el triple 17 aporta 17 de nitrógeno, 17 de fósforo, en este caso en forma de ácido fosfórico, y en 17% en potasio expresado en óxido de potasio, ¿no ve? El muriato de potasio, que es el cloruro de potasio, que está en un 60% en potasio y 47% en calcio, roca fosfórica, entre otros, como se puede observar cómo aporta cada uno. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y con esto terminamos la clase, donde dice, un cultivo va a requerir, ¿ya? Un cultivo va a requerir una dosis de 120, 60 y 100. ¿Qué se refiere a esto? 120, el primero siempre va a ser nitrógeno, ¿ya? Como acá, nitrógeno. El segundo dato va a llegar a ser fósforo, ¿ya? Entonces requiere 120 kilogramos de nitrógeno, 60 kilogramos de ¿qué? De fósforo y 100 kilogramos de potasio. Entonces nos está diciendo que lleguemos a usar o tenemos en nuestro stock solamente urea, superfosfato triple y muriato de potasio o cloruro de potasio. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos urea, superfosfato y muriato, ¿ya? Como se tiene marcado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La urea nos va a aportar ¿cuánto? 46% de nitrógeno. El superfosfato nos va a aplicar 46% de superfosfato triple de calcio y el muriato de potasio nos va a generar un 60% de óxido de potasio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ello? Primero vamos a hacer lo siguiente. Nuestro requerimiento es 120, 60 y 100. ¿No ven? Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser cuántos kilogramos de superfosfato triple superfosfato triple vamos a utilizar ¿para qué? Para cubrir el requerimiento de los 60 kilogramos de fósforo que requerimos. Entonces vamos a realizar la siguiente relación. En 100 kilogramos, siempre vamos a trabajar con 100, ¿ya? 100 kilogramos de superfosfato triple tiene, dice, 46% de óxido fosfórico, ¿no ven? O 46 kilogramos de ¿qué? De fósforo. En este caso, ¿cuánto nos está aportando el superfosfato triple de calcio? En el caso de fósforo, 46%. Entonces, por eso utilizamos de 100 kilogramos de superfosfato triple, tenemos 46 kilogramos de fósforo. ¿Y cuánto requerimos? 60 kilogramos de fósforo, ¿no ven? Entonces, decimos, en 60 kilogramos de fósforo, ¿cuánto de superfosfato triple necesitamos? Realizamos la multiplicación. 60
por 100 dividido entre 46 y nos va a dar 130 kilogramos de superfosfato triple que tenemos que utilizar. Entonces, aquí colocamos 130 kilogramos de superfosfato triple que tenemos que utilizar. ¿Para qué? Para cubrir el requerimiento de 60 kilogramos de fósforo. Realizamos la resta. Sabemos que no aporta nada en nitrógeno ni en potasio, solamente en fósforo. 60 menos 60, 0. Entonces, ya tenemos que solamente cubrir los requerimientos de ¿qué? De nitrógeno y potasio. ¿No ven? Entonces, nos vamos al... Esto ya hemos utilizado, superfosfato triple. Ahora nos fijamos, la urea. Urea nos genera o nos da 46% de nitrógeno. Y aquí nos está pidiendo el requerimiento de 120 kilogramos de nitrógeno. ¿Ven? Entonces vamos a cubrir nuestro requerimiento. En este ejemplo, para no confundirnos, vamos a empezar con muriato de potasio, ¿ya? Y el muriato de potasio, ¿qué nos está diciendo? Que el muriato de potasio nos genera o nos aporta 60% de ¿qué? De potasio. ¿No ven? Entonces, aquí tenemos que cubrir 120 kilogramos de nitrógeno y 100 kilogramos de ¿qué? De potasio. Entonces decimos, en 100 kilogramos de cloruro de potasio o muriato de potasio, en este caso, en 100 kilogramos vamos a tener 60 kilogramos de óxido de potasio, ¿no? 60. Y nuestro requerimiento es 100 kilogramos de óxido de potasio, o de potasio, vamos a decir, ¿ya? Entonces decimos, en 100 kilogramos de potasio, ¿cuánto vamos a utilizar de cloruro de potasio o muriato de potasio? Multiplicamos 100 por 100 dividido entre 60. Y nos va a dar, a ver, revisemos. $100 por 100 dividido entre 60. Nos da 166.6666, pero lo redondeamos a 167 kilogramos de cloruro de potasio. Y con ello cubrimos el requerimiento de estos 100 kilogramos de dióxido de potasio. Posteriormente a ello, realizamos la resta de los 167 kilogramos de muriato de potasio que va a cubrir estos 100 kilogramos. Restamos, ¿no? 100 menos 100, 0. Entonces solamente vamos a tener que ahora cubrir el requerimiento de nitrógeno de 120. Entonces vemos, en el caso de la urea, que nos aporta 46% de nitrógeno, vamos a decir que de 100 kilogramos de urea, 46% va a llegar a ser nitrógeno. ¿No ven? Entonces, de 100 kilogramos de urea, vamos a llegar a utilizar 46 kilogramos de nitrógeno. Nuestro requerimiento es de 120 kilogramos de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto de urea vamos a utilizar? 120 por 100 dividido entre 46.
dividido 120 por 100 dividido entre 46 nos va a dar 216 kilogramos de agua. Y con ello cubrimos el requerimiento de nitrógeno. Ahora, sumamos los kilogramos que vamos a llegar a utilizar de fertilizante químico para cubrir este requerimiento. 130 más 167 más 261 nos va a dar 558 kilogramos de fertilizante hectárea año que tenemos que utilizar para cubrir estos requerimientos, ¿no? Y esto se le llega a aplicar en diferentes dosis. En 3 aplicaciones. En la primera aplicación todo lo que va a ser el superfosfato, una parte de cloruro de potasio y una parte igual de urea. Pero esto ya es recomendaciones muchas veces del agrónomo. Y con eso se terminaría en cuanto a la realización de la fertilización química para la producción de forrajes. ¿Existiría alguna duda, chicos? Ya. Les voy a dictar 2 ejercicios más, por favor. Sabiendo que el requerimiento de alfalfa es de 18 kilogramos de nitrógeno y 46 kilogramos de potasio, sabiendo que el requerimiento de la alfalfa es de 18 kilogramos de nitrógeno y 46 kilogramos de fósforo, ¿cuántos kilogramos de urea y superfosfato se requiere como fertilizante? Nuevamente, sabiendo que el requerimiento de la alfalfa es de 18 kilogramos de nitrógeno y 46 kilogramos de fósforo, pregunta, ¿cuántos kilogramos de urea y superfosfato triple se requiere como fertilizante? Ya, ese es un ejercicio. El siguiente ejercicio es la misma pregunta de esta. ¿Cuánto fertilizante hay que utilizar si se requiere aplicar la dosis de 120, 60 y 100? Pero en este caso utilizando triple 17, roca fosfórica, triple 17, roca fosfórica, y sulfato de amonio. Me calculan cuánto de fertilizante se va a llegar a utilizar de triple 17, roca fosfórica y sulfato de amonio. ¿Ya? ¿No hay alguna duda, chicos? Quispe Intimaita Mariluz. Singe. Ya, presente. Está bien. Quispe Aliaga Mónica Paola. Presente, ingeniero.
Ya, perfecto. Nico Andulce. Nico Andulce Lluvia. Presente. Ya, perfecto. Mozón Merlo Andrea. Monzón. Andrea. Ya, perfecto. Molina Fernanda. Presente, ingeniero. Michelle Noelia Carvajal. Presente, ingeniero. Ya. Mendoza Zapata. Presente, ingeniero. Mejía Patiño. Presente, ingeniero. Ya. Esperanza Irola. Hola Irola. Oh, Esperanza. Illanes Carol. Presente, ingeniero. Geraldine Pérez. Presente, ingeniero. Flores Rodríguez. Andrea. Presente, ingeniero. Ya. Siñani Micaela. Buen día, presente. Ya. Diana Tangara. Diana Tangara Kisbet. Delgado Patana Irán. Delgado Patana Irán. Cruz Hilary Litsi. Presente, ingeniero. Buenos días. Chávez Catherine. Presente, ingeniero. Presente. Perfecto. Camacho Tapia Raquel. Ya me estaba- Presente, ingeniero. Diana Villegas. Presente, ingeniero. Álvarez Daniela. Presente, ingeniero. Ya. Álvarez Calderón Samantha. Presente, Inge. Perfecto. Arcibia ya me respondió. Zapata Pérez Paola Gabriela. Ya. Quispe Mamani Belén. Presente. Zapata Paola y Quispe Presente, ingeniero. Mamani Belén. Ya. Luna Ana. Presente, ingeniero. Limachi Leni. Presente, ingeniero. Leni. Limachi Leni. González Daniela. Creo que está sin micrófono, ¿no?
Ya, González. Calcinas, Maita, Alejandro. Presente, ingeniero. Hasta hoy día, hasta medianoche les daré, ¿ya? Y eso más me presenta. ¿Ya, chicos?